Hola, buen día. Gracias por conectarse con Cubanet Noticias este viernes 20 de octubre. En mayo del año 2020, mediante un informe titulado El compromiso de Cuba con la violencia, el terrorismo y el antiamericanismo, el Instituto de Estudios Cubanos afirmó que, y cito, directamente o a través de Venezuela, La Habana continúa entregando inteligencia a Hamas y Hezbollah. Cierro la cita. Es que durante décadas el régimen cubano ha mantenido profundos vínculos con ambos grupos terroristas. Este apoyo se ha evidenciado en el reciente conflicto tras el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Pese a la masacre implementada por Hamas, el régimen cubano ha hecho silencio al respecto y, en cambio, ha manifestado su apoyo a los palestinos, ubicándose una vez más del lado de los agresores. Sobre este tema estaremos conversando hoy en Cubanet con el politólogo Julio Schilling. Así que quédese con nosotros que enseguida comenzamos. Bienvenido, Julio, una vez más a esta transmisión de Cubanet. Un placer, como siempre, tenerlo por acá. Saludos, Camila. El placer siempre es mío. Bueno, estaba citando un informe, un poco documentándome sobre este tema, porque independientemente de que hemos visto en las últimas semanas, ya 15 días de esta agresión, de esta masacre, realmente ha sido alarmante todas estas imágenes que hemos visto de lo sucedido con este ataque a Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba se ha pronunciado en al menos 2 ocasiones. En ningún momento ha hablado de esta masacre del grupo Hamas. Ha sido todo una especie de justificación de esta acción de este grupo terrorista. Yo insisto en que es un grupo terrorista y en ningún momento se ha referido a esta cuestión, y lo que ha hecho ha sido más bien justificar lo que está sucediendo. Ha escalado, hemos visto una escalada del conflicto incluso en varias partes del mundo, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, han ocurrido protestas o manifestaciones de apoyo a los palestinos y bueno, incluso ataques a embajadas de Israel y de Estados Unidos. Pero yo quería referirme en esta transmisión, y por eso lo he invitado a usted, sobre cómo el régimen cubano ha solido ubicarse de este lado de los agresores y bueno, hacer un poco la relatoría de lo que ha sucedido en este sentido y lo que está sucediendo en relación a este conflicto. Así que bienvenido, Julio. Gracias, Camila. Y mira, primero, siempre uno tiene que poner todo dentro de un contexto para poder tener una apreciación amplia de lo que se está discutiendo, analizando. La dictadura cubana llegó al poder por factores internacionales, o sea, por corrientes internacionalistas, o sea, el comunismo internacional de entrada, pues estaba falseando información que se le estaba dando al Departamento de Estado norteamericano en cuanto a las conexiones de los hermanos Castro con el comunismo internacional y todo el apoyo estructural que se le dio. De modo de que empiezo con esto para entender la importancia que el internacionalismo juega en la estructura fundacional y el factor de supervivencia del régimen cubano. No operan de modo aislado. Entonces, el fenómeno del islamismo, que es, de nuevo, una corriente que busca llevar a cabo un yihad, o sea, le llaman ellos una guerra santa contra los judíos y los cristianos a través del mundo, pues tiene diferentes manifestaciones, diferentes rostros. Jamás es uno de ellos. Pero la cuestión del islamismo, ¿no, verdad? Esta corriente fundamentalista que toma del Islam y sus sagradas escrituras, determinadas lecturas que le da y se lanza a la guerra
vemos a ISIS, pues podemos decir el Estado Islámico de Irán, Al-Qaeda, en fin, una serie de grupos que a través de los años han llevado a cabo una guerra, un yihad, ¿no es verdad?, en diferentes manifestaciones. Y el Estado de Israel ha sido un blanco, básicamente porque está colocado en el mismo centro de un área muy, muy problemática. Entonces, el islamismo se casó con el marxismo, o sea, tuvieron una fusión por tener los mismos objetivos de que había que destruir la civilización occidental, o sea, que contiene valores judeocristianos y contiene el sistema de gobierno consensuado, lo que llamamos democracia. Entonces, en esa unión, pues es que podemos explicar, por ejemplo, para empezar por atrás, como tú dices, las manifestaciones a favor de la causa palestina en universidades europeas, estadounidenses, y eso se explica muy sencillo. Y después entramos en la parte de la relación íntima entre el régimen castrista y el islamismo en sus diferentes manifestaciones. Y eso es la noción de la descolonización, o sea, según el comunismo internacional, vamos a empezar por acá, siempre buscó áreas donde en cada país en cual estaban llevando una guerra, una campaña de subversión para alcanzar el poder, buscar qué punto de fricción, qué punto débil podrían tener. Por ejemplo, los Estados Unidos, el tema racial siempre fue un marco muy importante. De hecho, desde la década de los 1920, pues habían graves movimientos profundos dentro de la comunidad negra estadounidense que continúa hasta nuestros días. La verdad, en el sentido de el comunismo como movimiento, aunque ya no tiene el liderazgo de la Unión Soviética, pero porque veían el pasado conflictivo racial estadounidense como una fuente para poder llevar el tema de la lucha de clases. En el proceso de la descolonización, o sea, los países que estaban bajo el dominio europeo y habían campañas, guerras, movimientos para independentistas, pues el comunismo internacional vio una oportunidad de llevar la noción de la lucha de clases a conceptos que los colonizadores eran los malos y los colonizados eran las víctimas. O sea, el misma lucha binaria que plantea la teoría de conflicto del marxismo. Entonces, la teoría postcolonial de descolonización es la que el comunismo, muy en particular en su versión castrista, o sea, desde que llegaron al poder, vieron eso como un factor muy importante. Eso explica en gran medida, por ejemplo, para que vea que esto se sale del marco del islamismo, por ejemplo, en África. La presencia castrista en el África es debido a teorías de descolonización y postcolonial que están luchando y aliándose con esos movimientos. Bueno, eso lo hicieron, o sea, la tricontinental, por ejemplo, en que se llevó a cabo en Cuba, fue básicamente el foro de Sao Paulo de su época, en el sentido de que unió a todos estos movimientos subversivos de izquierda y islámicos, donde podemos decir ya se hacía visible ese movimiento. Ahí vimos el terrorista de la ETA y un sinnúmero de movimientos que el denominador común era la destrucción de la civilización occidental, con todos el bagaje que viene, los valores judeocristianos, el sistema capitalista, el sistema democrático que contiene una sociedad abierta, etcétera. Entonces, Cuba estableció, y desde su inicio, con la Organización de la Liberación de la Palestina, que después, posteriormente, años después, se moderó y es hoy tal vez dentro de Israel el partido
palestino más moderado, ¿no es verdad?, que gobierna en la autoridad de las ciudades que están, palestinas que están en Cisjordania. Pero esa unión se estableció con el fin de combatir el percibido enemigo común. Por eso la presencia cubana en las guerras del Medio Oriente y la relación que siempre han tenido íntima con regímenes como el de Irán. Incluso antes de llegar los ayatolás al poder ya tenían relaciones con la inteligencia cubana en París, por ejemplo. Y en cuanto a la causa palestina, la izquierda vio una gran oportunidad de tomar como banderín. Y epistológicamente, o sea, si lo miramos desde un punto de vista de la evidencia empírica, es un caso vacío porque no hay caso. O sea, y eso lo pudiéramos hacer en otro programa para que se entienda que realmente Sí, los Julio. palestinos eran todos considerados árabes, todos eran árabes, y fue a partir de la Primera Guerra Mundial donde se hace la división y surge, por ejemplo, Siria como país no existía, el Líbano como país no existía, Egipto como país, como lo entendemos hoy, no existía. La Primera Guerra Mundial marcó esos porque las fuerzas, principalmente Gran Bretaña y Francia, temiendo que iban a perder la Primera Guerra Mundial, promovieron el nacionalismo para debilitar el imperio turco, que era parte de los aliados de los alemanes y los austriacos. Pues entonces promovieron el nacionalismo entre los árabes, pero también el nacionalismo de los judíos. Entonces se tasajearon el imperio antiguo turco y de ahí es donde surge todos estos países, sí. Arabia Saudita, por ejemplo. Sin embargo, también surge años después el Estado de Israel. Entonces, la causa de los palestinos. Disculpa la interrupción para continuar con esto un poco, organizarlo. Ha mencionado usted varios aspectos ahí importantes. Yo quisiera referirme a algo que usted hacía mención de cuando se creó la Organización para la Liberación de Palestina. De hecho, esto ocurrió en 1965 y Cuba saludó esa fundación, estableció sus primeros contactos con el palestino Al-Fatah en Argel y Damasco, y también Fidel Castro en 1966 presentó a los miembros de esta organización ante la conferencia tricontinental que se celebró en La Habana y que, bueno, se ha dicho que fue un esfuerzo para apoyar a grupos revolucionarios y terroristas en Europa, las Américas y Asia. También, por ejemplo, se habla de esta guerra de Yom Kippur, la guerra de 1973, cuando Siria y Egipto atacaron a Israel en este día de Yom Kippur. Fidel Castro rompió relaciones con Israel en este año y envió tropas a Siria. Se tienen varios testimonios de la participación de tropas cubanas por parte del ejército sirio en esta guerra de Yom Kippur. Y bueno, los soldados cubanos salieron finalmente de Siria en 1975. También Yasser Arafat, que fue el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, realizó al menos 8 visitas a Cuba. La primera fue en 1974. Son algunos de los primeros contactos. También en el 79, hablando de Yasser Arafat, en la 6ª cumbre de los países no alineados que se celebró también en La Habana, Arafat, Castro, Hafez al-Assad de Siria condenaron a Egipto por haber firmado acuerdos con Israel en el año anterior, 1978. Y bueno, también se sabe que en estos años, en la década del 70, la Dirección General de Inteligencia de Cuba envió agentes a los campamentos de la Organización para la Liberación de Palestina en el Líbano para entrenar y ayudar a los terroristas palestinos
según se ha informado, dice que los cubanos entrenaban a estos cuadros palestinos. Ujú. Y entre 1976 y 1982, la Agencia Central de Inteligencia calculaba que había unos 300 palestinos entrenándose en estos campamentos cubanos. Se supone que esto terminó junto con la Guerra Fría, pero hemos visto que en los últimos años han ocurrido, se han evidenciado también esta cercanía. De hecho, en La Habana es común estos encuentros, incluso hay estudiantes palestinos estudiando en esta especie de intercambios culturales. Y este año, que ha salido, una noticia que ha salido en los últimos días, en febrero de este año, una delegación de Hamas visitó la embajada cubana en Beirut, en el Líbano. Se trata del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Hamas, como se titula. Pero hace unos años también, en 2019, ocurrió este tipo de encuentro y por supuesto se manifestó el apoyo de Cuba a este grupo. ¿Cómo usted ve esto, Julio? Ya adentrándonos un poco en este tema del apoyo directo, de la relación directa de Cuba con estos grupos terroristas, de esta vinculación con el conflicto palestino-israelí. Todo esto forma parte de lo que siempre ha sido y la razón de ser del régimen comunista cubano, porque Fidel Castro y el régimen que impuso en Cuba entendieron desde el principio, o sea, que la distancia con los Estados Unidos presentaba una amenaza para la supervivencia de su régimen dictatorial y a la forma que llevaban una guerra, tanto en América Latina como a través del mundo. Por eso tú ves que en Vietnam estuvieron activos, en el Medio Oriente, incluso la guerra de los 6 días en el año 67, habían asesores cubanos dando información a los egipcios en cuanto a todo lo que estaba aconteciendo, a Siria también, que es con quien más han tenido una relación más íntima. La idea era, y esto es consistente con el dogma de la práctica revolucionaria marxista de internacionalizar las guerras, o sea, que eran vistos como guerras de liberación entre comillas. Entonces, el islamismo y la causa palestina fue un factor muy atractivo que desde que empezaron en la década de los 50 dentro de Israel determinadas operaciones de guerrilla que no tuvieron realmente mucha trascendencia dentro de Israel por grupos islámicos, pues ya una vez en el poder, el castrismo no solo buscó preparar, y esto es lo que es más visible, las guerrillas hacia América Latina, sino también era hacia África y en el caso del Medio Oriente, la Organización Palestina de la Liberación, o sea, la causa de los palestinos ofreció una oportunidad extraordinaria. Es muy cierto, o sea, lo que has expresado, y estos son la base de entrenamiento de Cuba, era, eso es la información que sabemos, los números son mucho más, pero no solo eso, sino la inteligencia, el papel del espionaje, de la inteligencia que ofrece Cuba a el mundo islamista y sus movimientos es extraordinaria. O sea, y es en eso el gran valor que tienen. La idea de establecer un frente, otro frente más, mejor dicho, en este caso en el Medio Oriente a través de los años, pues claro, es un desgaste para los Estados Unidos y las democracias del mundo. O sea que esto es visto como incluso una medida de supervivencia para el régimen castrista, porque de esa manera no se está enfocando en ellos, sino se está enfocando en todas estas crisis serias que han ido ocurriendo a través de los años. Entonces, la relación en todo momento, y Yasser Arafat era una figura que mantuvo una relación personal con Fidel Castro
muy íntima como punto de referencia. Fíjate que el despotismo cubano utilizó la piratería de los aviones, el secuestro de los aviones, como un arma propagandística. O sea, es más, en ese caso, impactando a grupos terroristas en los Estados Unidos, de grupos de la raza negra, como las Panteras Negras y otras organizaciones marxistas terroristas en los Estados Unidos que recibían entrenamiento y apoyo logístico desde Cuba, pues vieron en el factor de secuestrar aviones como un instrumento viable para darle al mundo, decir, mira para esto, los negros en los Estados Unidos quieren venir para acá. O sea, aquí tienes éxodos de Cuba que están saliendo hacia los Estados Unidos y otros países en el mundo libre, pero ellos querían decir, mira, tienen que secuestrar un avión para ser libres y venir a Cuba. Esa es la imagen que querían proyectar. Y ese arte fue transmitido a los palestinos, que llevaron el secuestro de aviones y el terrorismo por medio de el ataque a instituciones ya no gubernamentales y a mecanismos en la aeronáutica, lo llevaron a un punto de perfección. Pero esta idea surgió, todo esto tiene de base lo que ocurría en Cuba. Entonces, eso hay que entender claro para que se pueda apreciar la relación íntima que había. Cuando los palestinos llevaron a cabo, desde la década de los 50, y no pudieron con las operaciones de guerrilla mínimas que tenían, porque no tuvieron mucho éxito, repito, en Israel, pues entonces se lanzaron al mundo. Y ahí es donde Cuba pues ofreció no solo su territorio, sino su inteligencia y estableció una red muy íntima al punto de que ellos confiaban más en el régimen castrista que en la propia Unión Soviética. Porque el castrismo tuvo esa particular y tiene esa particular, lamentablemente, de haber representado esa nueva izquierda donde era menos discriminador en cuanto a quién dejaba entrar en el círculo de íntimos. O sea, si tú estabas en contra del mundo libre, del sistema democrático, del sistema capitalista, pues ya eras bienvenido. Las diferencias después se resolverían, porque aprendieron incluso llegando al poder. O sea, recordemos que la fuerza para derrocar el régimen militar de Fulgencio Batista consistía de grupos democráticos también, no solo era el grupo de Castro. Sin embargo, esa diferencia, él dijo, después se resuelve. Después se resuelve, no, después pues básicamente los eliminó a todos. Ese es el mismo formato, ese principio lo llevaron en cuanto a este tipo de contienda. Por eso es que a medida que Arafat y Al-Fatah, que es un brazo de la Organización Palestina de Liberación, se va moderando y va reconociendo el Estado de Israel en determinados acuerdos, pues el castrismo se va nutriendo y estableciendo lazos con otros grupos terroristas, extremistas del Islam. El régimen de los ayatolás, de nuevo, siempre contó con una alianza estrecha y por eso es que vemos, por ejemplo, las milicias de Hezbollah, que son brazos directos de Irán a través de toda América Latina. Bueno, esa relación, y yo sé que me estoy saltando del Medio Oriente, pero es que todo esto está vinculado, Camila, o sea... Sí, ya que está hablando de marxismo, de izquierda, de nueva izquierda, de esta alianza del marxismo con el islamismo contra Occidente, yo quería compartir esta información también. Esta es una protesta de estudiantes de Harvard, una manifestación de estudiantes de Harvard que se manifiestan a favor de Palestina y en contra de Israel, y por ejemplo Israel lo acusan de genocida y alegan que los árabes y los negros reciben ataques racistas. Este es un fragmento. Never feel ashamed of our support of the Palestinian people. We will never be harassed into silence. Black student organizers at Harvard are being attacked by Zionist and right-wing forces for their support of Palestine. Their faces are being shown on trucks around campus, accusing them of being anti-Semites. But despite these efforts to derail their organizing, they say they will
Bueno, un fragmento de algunas de las protestas que hemos visto, y esta quería presentarla justamente porque tiene lugar en un ámbito académico, se vincula con algo que usted mencionaba también, ¿no? El racismo, el marxismo y toda esta cuestión. Fíjate, Camilo, yo me alegro muchísimo porque esto le da rostro, o sea, y te felicito por cómo llevas este programa. Mira, Y sin embargo, disculpa la interrupción, sin embargo hemos visto otros videos de esas mismas personas que han ido por las calles quitando imágenes que han puesto las personas de los que fueron secuestrados, las fotos de los que fueron secuestrados en Israel por Hamas, personas que han ido por las calles quitando esas fotos, y en cambio no critican o no rechazan esa masacre que se hizo, no defienden que aparezcan los desaparecidos, los secuestrados, no, defienden a los palestinos que de alguna manera, no, fueron los que perpetraron esta masacre, este acto. Fíjate, la intención mía de traer, por ejemplo, cuando te decía la epistemología, o sea, la fuente de conocimiento, la base filosófica para estas acciones, es con la intención de poder explicar lo que acabamos de ver. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ahí tenemos una mujer de la raza negra. Bueno, las mujeres, por lo general, si estuvieran protestando en Irán con esa misma actitud, o si estuvieran en Gaza hace un mes protestando así, no hubieran durado mucho. Tampoco si viéramos a la comunidad homosexual protestar. No, y hemos visto homosexuales también protestando, sí, y apoyando. Si estuvieran en la Franja de Gaza o en cualquiera de estos países árabes, pues los mataban. Claro. ¿Y tú sabes cuál es el denominador común? La teoría crítica marxista que sale de la escuela de Frankfurt, donde la teoría postcolonial, la teoría crítica postcolonial o de descolonización explica esto. Primero, la violencia, como bien nos enseña el marxismo, es necesaria para poder expurgar los males del pasado. Entonces, para ellos, esos inocentes que masacraron en Israel son objetivos militares, porque según ellos están ocupando un territorio que no le corresponde y al estar ahí son objetivos militares. Lo matan en acorde con lo que dice el Islam. O sea, aquí el problema no es lo que dice el Islam o no. El Corán. El Corán está claro en cuanto a la metodología. Lo importante es la lectura. Y hay muchos musulmanes. Yo conocí muchos de ellos incluso en Israel, en un viaje que hice, que entienden y que hay que distanciarse de una lectura literal y fundamentalista de cuando porque se dice que hay que cortar la cabeza. En Israel no solo viven judíos, viven musulmanes también y viven en total democracia, tienen sus derechos y todo. Mira, si tú te vas, por ejemplo, a Nazaret, que es una ciudad que tiene más musulmanes, son árabes israelitas y viven mejor que los árabes en Cairo, en Siria, en el Líbano. O sea, operan, tienen negocios y realmente la coexistencia que yo vi es impresionante. Lo que pasa es que Gaza está controlada por esta organización que dio un golpe de Estado en el 2007, sacó a la autoridad palestina por una fuerza brutal. O sea, hubieron muertes, fue trágico. Israel ya se fue en el 2005 y les dejó a que gobernaran. Pero mira, el punto de poder explicar por qué este apoyo, porque están viendo una causa en común. O sea, para ello, lo que es las narrativas falsas que el marxismo tiene que proponer, como es la teoría crítica de la raza, donde dice, por ejemplo, que los Estados Unidos es un país de supremacismo blanco y se fundó para promover la esclavitud. Eso es absurdo, delirante, pero eso es lo que promueven. Bueno, la idea de la narrativa que están promoviendo es que los palestinos siempre han estado ahí. Eso es incierto. Eso es incierto. O sea,
Mahoma nunca ha existido un Estado de Palestina. Nunca ha existido. Es más bien, conquistaron esa tierra con Mahoma y quien fue expulsado fueron los judíos por los romanos, que fueron ellos quienes le cambiaron el nombre de Judea a Palestina. Pero en cuanto al fervor, que es como medio totalmente contradictorio si uno lo mirara con un poco de racionalidad o como mínimo con objetivo, es ¿qué hacen apoyando esta causa revolucionaria, sanguinaria? Sociedad. Y todas estas protestas, absolutamente todas, después del discursivo, pues tú los oyes que buscan tener una Palestina socialista. O sea, entonces... no, pero hay un total desconocimiento también. Hace unos días yo estaba viendo una entrevista a una periodista española y ella decía, evidentemente tenía conocimiento sobre todo, dice, yo no he visto ninguna de estas personas, estoy parafraseando lo que dijo, ¿no? Dice, yo no he visto ninguna de estas personas que hoy defienden esta cuestión de Palestina y demás, leerse lo que sería una especie de estatutos de Hamás. En ningún momento en ese estatuto de Hamás se habla de la conformación de un Estado de Palestina. De lo que se habla es de eliminar a los judíos y de construir como una especie de mundo islámico. Sí, un califato. Un califato internacional. Y es alarmante porque de alguna manera lo hemos visto en las protestas en los últimos días, pero además ataques terroristas, que se hizo un llamado desde Hamás a extender estos ataques terroristas. Se asesinó en España, creo que fue un profesor, hubo ataques también creo que en Pekín, y la cantidad de musulmanes que han salido a las calles en estos países. De hecho, en Francia ya han ocurrido varias detenciones. En Francia, por ejemplo, el ministro del Interior francés ha declarado que en Francia deportarán inmediatamente a los extranjeros culpables de actos antisemitas, porque ya se están viendo que se trata de actos antisemitas. Y en Alemania, por ejemplo, también la ministra del Interior expresó su compromiso de utilizar todas las opciones legales para expulsar a los simpatizantes de Hamás del país. Pero hemos visto que han ocurrido este tipo de expresiones antisemitas en varios países de Europa, incluso en los Estados Unidos. Vimos también lo que ocurrió con Petro, que también hubo una especie de confrontación diplomática por lo que dijo Petro, acusando de nazis a Israel, a los judíos, justamente. Es que eso, mira, hay que entender el colegio, para que vea que todo esto tiene una misma fuente. Teodoro Adorno, uno de los marxistas del Colegio de Frankfurt, escribió un libro, la personalidad autoritaria. Entonces, en resumen, lo que dice es que el mundo occidental y lo que es la estructura de la familia tradicional y los valores judeocristianos forman un fascista. O sea, que consideren que ese tipo de civilización, el patriarcado, si se quiere, pues lo que hace es formar un individuo fascista. Pues entonces hay que destruir todo eso para que no haya fascista. Entonces, cuando un individuo como Petro, que a pesar de que se ha jugado la vida por el marxismo, es probable que no haya leído mucho de marxismo, pues te dicen que la idea de todo esto, o sea, que son fascistas, que son nazistas. Bueno, lo están diciendo porque en el fondo la fuente de conocimientos de ellos, el eco que da es que son todos fascistas porque identifican a todo capitalista, a todos los que no son marxistas como fascistas. O sea, a pesar de que el fascismo, y esto no les gusta mucho, tiene unas raíces del socialismo. O sea, es una revisión, una disidencia del socialismo, como fue Mussolini, que fue un marxista y fue, digamos, el primer en poner un Estado fascista en el poder. Pero la relación es extraordinaria. Uno de los líderes de Hamás, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron por un medio occidental, pues dijo que la causa de los palestinos es como la causa de los negros en los Estados Unidos, y hizo referencia
a la muerte de George Floyd, que fue lo que lanzó los motines en los Estados Unidos, un ciudadano de la raza negra que tenía un pasado de haber estado preso, dio un billete falso y se le acusó al policía que lo estaba tratando de arrestar porque él estaba resistiendo el arresto. El hombre murió, pero bueno, el hombre también tenía COVID y tenía una serie de problemas de droga que realmente está en cuestión de qué causa murió, pero bueno, inició una serie de motines que es lo que algunos han llamado una cuasi insurrección marxista en los Estados Unidos a través de más de 600 localidades, protestas, motines, etcétera. Entonces, aquí tienes el líder de Hamas haciendo esta equivalencia porque en el fondo operan en unión. Miembros del grupo Black Lives Matter están celebrando abiertamente lo que hizo este grupo. Entonces, esto es no solo peligroso, pero por otro lado, un gran despertar, porque cuando hablamos de inmigración, el proceso de inmigración para ser exitoso a un país tiene que haber asimilación. O sea, por ejemplo, los cubanos vienen a los Estados Unidos, se asimilan. ¿Por qué? Porque comparten valores en común. Aparte, vienen a la comunidad cubana, la nación cubana que vive en el exterior. Pero muchos de estos grupos no vienen a asimilarse al occidente, sino vienen a transmitir sus valores y su cultura a sus países. Mira, Egipto, el presidente de Egipto, Al-Sisi, y Jordania no quieren dejar entrar a todos los refugiados de Palestina. ¿Por qué? Es muy sencillo y ellos lo han expresado porque tienen temor que dentro de ese grupo hay elementos extremistas de los cuales ellos no van a poder diferenciar y ellos no quieren entrar en guerra con Israel y con el mundo occidental. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno de Egipto no tolera el islamismo, no lo tolera. O sea, él no será un régimen democrático al occidental, sin duda, pero sí es mucho más libre y no hay la radicalización que vemos. Quiere decir que propios gobiernos donde está encabezado por un líder, un gobierno musulmán, entienden claramente el grave peligro de el islamismo y reconocen la relación íntima que tienen con movimientos marxistas, que en el occidente es lo que se está evidenciando. Esto lo estamos viendo y esto nos da, podemos apreciar de que esto no es una cosa espontánea, sino que está bien montado, bien organizado, pero Camila está sirviendo para despertar a muchas personas en cuanto a tener mayores controles, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos con la frontera sur, en el cuanto a Europa, de examinar esa política que en gran medida ha sido bastante abierta y sin embargo, pues ahora están viendo en el rostro el otro lado de la moneda de dejar entrar personas que no buscan asimilar o aceptar los valores del país que los acogió, sino buscan deconstruir ese sistema e imponer un régimen cerrado como es el islamismo. Entonces, quiere decir, por eso es que, de nuevo, mira, en Cisjordania, te vas a la ciudad de Belén, que está gobernado por la autoridad palestina, te vas a Jericó, no hay ningún problema, porque ellos aceptan el Estado de Israel, lo reconocen y la gran diferencia, como tú bien mencionaste, jamás declaradamente, no solo no acepta el Estado de Israel, sino en su documento fundacional dice que está en guerra y busca eliminarlos. Entonces, esta oportunidad de poder tener dos estados, que todo esto surge a través de los acuerdos de Oslo que le proporcionaba a los palestinos esa oportunidad, los radicales, el extremismo en Gaza, donde hay más de 2 millones de personas, o sea, no es más grande que muchos países, no ha demostrado que no se puede confiar en el extremismo. Y ahí es donde el marxismo, pues en esa relación simbiótica que tienen, vemos esta movilización en el occidente y vemos de parte del gobierno de Cuba, pues no solo las noticias totalmente tergiversadas, una narrativa falsa de la realidad que existe y un apoyo que puedes estar convencida
de que el apoyo, cualquier información que Cuba comunista pueda obtener o esté obteniendo por medio de sus diferentes bases de espionaje, se lo van a transferir a Irán, que es la fuente principal en este conflicto, que está apoyando directamente a Hamas y Hezbollah. Bueno, mencionaba el tema de que muchos están abriendo los ojos. Yo creo que es una evidencia también de cómo ha fracasado esta política de globalismo, de multiculturalismo, de toda esa ola de migración que algunos países quieren abrir sus fronteras y que, bueno, evidentemente estos son algunos de los conflictos que traen. Personas que nada tienen que ver, que traen una idiosincrasia que nada tiene que ver con la cultura occidental, y es toda la desestabilización que estamos viendo de alguna manera también en estos países. Yo quería preguntarle justamente, para ir cerrando, mencionaba el tema de Irán. Muchos consideran que Irán está detrás de estos ataques de Hamas a Israel. ¿Cree usted que esto que está sucediendo tenga una escalada mayor a un conflicto internacional? Estamos también viendo el conflicto, la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, que pues, por cierto, no lo dijimos al inicio, creo que no, pero también otra evidencia de cómo Cuba se pone del lado de los agresores, ¿no? También del lado de Rusia. Pero mi pregunta es esa: ¿cree que estos conflictos, estos focos de conflicto, Israel, Ucrania, tenga una escalada mayor, digamos, lleva a una tercera guerra mundial? Mira, pudiera, pero no lo creo, por la sencilla razón, y hay que primero establecer de que todo esto, mira, los enemigos de la libertad, cuando ellos perciben debilidad de parte de los líderes del occidente, actúan. Eso es históricamente innegable. Hitler lo hizo en Europa, la Unión Soviética y China lo hicieron con Corea del Norte cuando invadieron, cuando perciben, y siempre hay un detonante en cuanto a alguna declaración o alguna tolerancia de un acto agresivo. Entonces, la actual administración estadounidense ha demostrado una flojera que podemos decir que realmente no inició con ellos. El gobierno de Barack Obama fue el que inició el acercamiento con el régimen de los ayatolas. Y esto, para empezar, dentro del mundo del Islam es peligrosísimo, porque el Irán es de la rama de los chiitas, que son una minoría. Entonces el mundo, los suní, de la cual Hamas es suní, sin embargo, se entienden en la radicalidad, igual que Hezbollah, se entienden bueno, y ellos son directos de una extensión directa de Irán, se entienden en la radicalidad y distanciaron a países como Arabia Saudita, como Egipto, que si bien no son democracias al occidental, sin lugar a duda, luchan contra la radicalidad. Podrá haber ciudadanos árabes de Arabia Saudita que han financiado proyectos, eso es cierto, pero no es de manera institucional desde el poder político en Arabia Saudita. O sea, entonces alienaron a esos países y vimos cómo Irán incrementó su presión. La entrada de Donald Trump, y esto no es una cuestión partidista, sino es una cuestión de política de Estado, eliminó a uno de los individuos más responsables, Soleimani, un individuo, un iraní que era uno de los cerebros de las operaciones élite de Irán, uno de los responsables de la muerte de muchos soldados estadounidenses a través del Medio Oriente, y fue ajusticiado. Irán no hizo absolutamente nada. O sea, en los 4 años del gobierno del presidente Trump no hicieron absolutamente nada. Eliminaron a ISIS, que el presidente previo a Donald Trump, Barack Obama, dijo que había que convivir con ISIS, que no se podían eliminar, que eso había que aceptarlo. Bueno, quedaron aplastados y los combatió con fuerza, los combatió con determinación y les ganaron la guerra, los eliminaron y no pasó absolutamente nada con Irán, no pasó absolutamente nada
con el terrorismo islámico en cuanto a lanzar una yihad. ¿Por qué lo hacen ahora? Por el entender la debilidad, por el acercamiento y la facilitación de los Estados Unidos y la decisión de este gobierno de reactivar acuerdos que la administración previa de Donald Trump había abandonado para impedir que Irán pueda adquirir las armas nucleares. El abandono de Afganistán, como lo hizo el actual gobierno norteamericano, fue desastroso. Entonces, ese sentir de debilidad, Camila, le envía un mensaje a los enemigos de la libertad. Fíjate que posteriormente a eso, bueno, Putin invade Ucrania y vemos este ataque entendiendo de lo que puede producir. Entonces, directamente en tu pregunta, no lo creo simple y llanamente porque los Estados Unidos se le está llevando a la fuerza a tener que tomar una posición más activa, no porque sea la decisión de este gobierno, porque este gobierno de Joe Biden acaban de dejar cesante a un individuo que consideran que puede ser un espía para Irán, un alto oficial del gobierno, de su gobierno, precisamente de tener relaciones con Irán, y lo acaban de despedir y está bajo investigación por lazos extraños con la inteligencia iraní. Entonces, la hermandad musulmana ha penetrado el gobierno de Biden, igual que tenía penetrado el gobierno de Barack Obama. Y la hermandad musulmana es el grupo islámico más cercano a Hamas. Entonces, estas cosas es lo que traen y se interpretan. Pero igual que este gobierno no quería ayudar a Ucrania, recordemos que primero, cuando las fuerzas rusas estaban en la frontera con Ucrania, el presidente Biden dijo, bueno, que una incursión no es una invasión, como queriendo decir, si entran, pero no entran tanto, pues eso no va a ser una invasión. Cuando lo que debían de haber hecho es enviar tropas para entrenar en ejercicio con el ejército ucraniano antes de que invadiera los rusos, que no hubieran invadido. Por eso es que Putin nunca, ni siquiera tiró un plátano podrido a Ucrania, porque había respeto, por no decir temor, a lo que los Estados Unidos podría hacer. Pero fue llevado a ayudarlo por la presión y la valentía de los ucranianos y la presión internacional para que lo hiciera. Ahora estamos viendo lo mismo. O sea, ahora estamos viendo, porque todavía la actual administración no ha señalado claramente el papel de Irán, que todo el mundo sabe que lo tiene, pero están siendo llevados a eso, porque los horrores que cometieron el grupo islámico terrorista que invadió, porque Hamas es el gobierno de facto de Gaza, no es que esto es una banda de delincuentes que simplemente cruzaron una cerca, no. Este es el gobierno de facto de Gaza que invadió. Esto es un acto de guerra. Y es un acto de guerra que Israel y el mundo libre tienen que responder. Entonces, en ese tono y por el clamor que hay, mira, tú pusiste, por ejemplo, en manifestaciones en diferentes universidades, creo que pusiste fue en Harvard, varios donantes, personas que donan dinero, personas de la izquierda norteamericana han dicho que no van a dar un centavo más a esa universidad como donación por el papel tácito que han dado a estas masacres y que no condenar el acto de guerra de la agresión islámica contra Israel. Incluso muchos de esos grupos que estaban manifestándose, que se piensan graduar de abogados, ya está circulando sus nombres para que no les den trabajo por apoyar el terrorismo internacional. O sea, tienen la libre expresión para hacerlo, pero las empresas también tienen la libertad de no traer a sus filas proponentes y apologistas de actos terroristas. Entonces, estamos viendo ese renacer, pero todo esto se podía haber evitado si los Estados Unidos hubiera tenido un papel más firme. No lo ha tenido, pero están siendo, el actual gobierno norteamericano está siendo llevado por la situación. Hay varios buques de guerra, portaaviones en el área. Entonces, no creo que van a hacer. Yo creo que
sin duda probaron a ver hasta dónde podían llegar, y yo creo que están ahora en la guerra psicológica en el mundo libre de tratar de elevar conciencia, no era conciencia sobre una causa que quieren inflar como una causa de liberación, y quieren poner a los causantes del mal como los víctimas. Y esto de nuevo lo hemos visto constantemente. El castrismo pues ha hecho una industria de pretender ser la víctima, porque si el embargo, que si la CIA, que si esto, que si lo otro, totalmente sin sentido, pero de todas maneras ellos lanzan la narrativa y tienen los papagayos en el occidente que lo que van a repetir. Pero no creo que esto va a llegar a eso con el favor de Dios, pero sí vamos a ver, y tiene que haber, Camila, una respuesta contundente, porque aquí no se trata de, bueno, si mataron 1.800, pues hay que matar 1.000. No. Aquí hubo una invasión por una fuente islámica apoyada por un movimiento internacional, de la cual se le había concedido un territorio para autogobierno, que con todo el dinero que le han dado a los palestinos en Gaza, a la autoridad, al gobierno de Hamas, era para que sería un Dubái, sería uno de los países más riquezas, las playas más lindas del Mediterráneo están en Gaza. Eso es para que eso fuera una taza de oro, y sin embargo, todo el dinero, los miles de millones de dólares que han entrado a estos gobernantes islamistas en nombre de los palestinos, lo han usado para hacer la guerra en vez de ayudar a su pueblo. Algo muy común, como vemos, por ejemplo, el caso de Cuba. Pero es importante, es importantísimo esperar que va a haber una respuesta contundente, como tiene que ser. Va a haber una ocupación de esa tierra hasta que se pueda establecer. Ojalá hubieran emulado a los palestinos que gobiernan en Jericó, por ejemplo, la ciudad más antigua del mundo, que gobiernan en Belén. Ojalá hubieran tomado el ejemplo de esos palestinos y hubieran ejercido así el gobierno en Gaza. Probablemente ya tendrían hasta un Estado palestino coexistiendo con el Estado de Israel. Pero ellos lo que buscan es un control total, como tú mencionaste, y yo reitero, establecer un califato en Europa también. La idea es establecer a través de todo el mundo, pero la respuesta de Israel, por eso es que tiene que ser integradora, porque esto no es solo una incursión, sino esto es un intento de aniquilar a todo un pueblo, y es un ataque a la civilización occidental. Julio, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Definitivamente se puede extender mucho más. Hay muchos temas ahí que analizar, muchos detalles. Pero bueno, siempre es un placer poder escucharlo. Nos hemos extendido más del tiempo que habíamos destinado, pero no quise interrumpirlo la mayoría de las ocasiones porque ya le digo, muy interesante todo eso, y nos ayuda mucho a entender este conflicto que tiene tantos matices. La culpa siempre es mía, que me extiendo No, en la respuesta larga, pero quedo siempre, Camila, a tu disposición, y el de Cubanet, porque respeto y admiro el trabajo que haces tú y que hace Cubanet. Y qué bueno que hoy la conexión nos ayudó, porque yo estoy en La Habana y acá la conexión siempre trae sus problemas. Pero bueno, hoy parece que Texas está colaborando con la oposición. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Un placer siempre tenerlo acá. Definitivamente hay que seguir de cerca este conflicto. Por supuesto, como cubanos también, seguir de cerca cuál es la postura que está asumiendo el régimen cubano, porque ya vimos que con este conflicto entre Rusia y Ucrania, tras la agresión de Rusia a Ucrania, pues el régimen cubano tomó parte. Salieron noticias, incluso lo estuvimos cubriendo varios medios de prensa, del envío de tropas, que ya casi no se habla de este tema porque ya la opinión pública, la atención está hacia el Medio Oriente, pero hay que seguir también este tema del envío de tropas cubanas a Rusia para formar parte de esta agresión.
Lo hemos visto, lo decíamos acá, cuando Cuba envió tropas también a Siria para formar parte de esta guerra del Yom Kippur a Israel, así que hay que seguir también cómo continúa este conflicto, porque es muy probable que tomen partido igualmente en esto que está sucediendo en Israel. Es lamentable, pero al menos los cubanos como nosotros tomamos nuestra postura, lo denunciamos, lo evidenciamos y tratamos de desmarcarnos también, que no es Cuba, no son los cubanos, es la dictadura, la tiranía socialista que gobierna en Cuba. Un placer. El gusto es todo mío. Un abrazo. Bueno, estábamos acá conversando con Julio Schilling justamente de este apoyo cubano a Hamás y cómo Cuba se ha puesto del lado de los agresores. Y yo, para finalizar, cerrar con una información que compartimos hace unos días, y es que la comunidad hebrea de Cuba rechazó la declaración del régimen sobre el ataque de Hamás a Israel. Mediante una publicación en su página de Facebook, dijeron que esta federación está totalmente en desacuerdo con la pronunciación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ante los acontecimientos que se suceden en Israel generados por actos de total terrorismo, según indica esta publicación. También la organización precisó que siempre ha apoyado la idea de dos estados que convivan en fraternal paz, pero en más de una ocasión ese deseo se ha visto saboteado por diversas acciones. Criticó igualmente la postura del régimen cubano y afirmó que justificar los repudiables actos de crimen y salvajismo es inaceptable. Esto refiriéndose a la comunicación, a la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería la postura del régimen cubano relativa a esta masacre, este ataque de Hamás, del grupo terrorista Hamás a Israel. Yo me despido con esta información, por supuesto agradeciéndoles siempre a ustedes por la conexión y por sintonizar a Cubanet Noticias. Siempre también invitándolos a seguir todas las informaciones que publicamos en nuestro sitio y en todas nuestras plataformas de redes sociales. Tengan todos muy buen día y hasta un próximo encuentro. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.